Las fiestas judías, primera parte, como subtítulo, días consagrados a Yahweh. Hoy abarcamos Éxodo 34, del 18 al 26. Sin embargo, debido a que quiero profundizar un poco más en cada una de las fiestas judías, vamos a estar usando todos los libros del Pentateuco, porque las fiestas judías aparecen en los libros, por ejemplo, en Levítico 23, Números 28, y Deuteronomio 16. Entonces vamos a estar viendo esos pasajes. Bueno, ahí les anoté en el tablero los textos de ese que aparecen esos temas. Dentro de los términos de la renovación del pacto, recordemos que en ese punto el pacto se había roto por la infidelidad del pueblo. Entonces se hace necesario que el Señor prácticamente retome el pacto. Hemos visto que es prácticamente lo mismo, solo que hay algunos énfasis debido pues a la debilidad del pueblo, y por otro lado son reiteraciones para asuntos que el pueblo tenía que tener más presente precisamente por su debilidad. Entonces esto que estamos leyendo hoy ya está, si quieren mírenlo, en Éxodo 23, 12 al 19, cuando se hacían los términos del Código Nacional. Ahí ya se había hablado de todo esto, del 12 al 19, se puede mirar, se va a dar cuenta, casi que sigue el mismo orden. Cuando se habla de las fiestas judías siempre se comienza hablando del Shabbat como tal, luego se habla de las fiestas, del tema del cabrito, de la leche de la madre, las primicias, es prácticamente lo mismo. Pero como esto es una renovación, o sea, como una recuperación de lo que se había roto, por eso es que se mantiene casi al pie de la letra. En el capítulo, en la enseñanza previa, cuando vimos el capítulo 34, nos dimos cuenta que el Señor hizo unos énfasis negativos, ¿no? O sea, dio órdenes a los israelitas de guardarse de ¿qué? ¿Se acuerdan? Dos cosas principales. Primero, no debían mezclarse con los cananeos. Y segundo, no podían imitar las formas en las que ellos hacían los cultos. Eso es básicamente lo que se ha estado renovando. Es lo mismo que ya se había dicho en Éxodo 23, pero los énfasis han estado enfocados en estas dos prohibiciones. Prácticamente, pues, apartar al pueblo de todas las demás naciones. Así que colocar esto aquí, precisamente, es importante, porque se acaba de decirnos lo que no se debe hacer con relación a la vida personal y al culto con el Señor. Ahora esta porcioncita acá nos enseña lo que sí el Señor pide para adorarlo, ¿sí? O sea, le dice al pueblo, no me adoren de una manera falsa y es estas cosas. Más bien adórenme así. ¿Ven? Y empieza a hablar del tema de las fiestas judías. Bueno, porque la adoración al Señor son temas prescritos. La adoración que Dios exige es textualmente ordenada. No se da pie para que uno tenga posibilidad de dar lugar a la imaginación o a la innovación. A propósito, vamos a darnos cuenta, antes de entrar en materia, que las fiestas judías siempre son encabezadas por el tema del Shabbat, ahorita les decía. Porque cada una de ellas implicaban descanso laboral de las actividades, ¿sí? Por ejemplo, usted va a encontrarse esa frase muchas veces: no haréis obra de siervos en ese día, ¿sí? O sea, como era un día consagrado, especial, santo, un verdadero festivo, no como los días de ahora, que festivo es jornada y festivo es como el sinónimo de no ir a trabajar y ya. No era un día consagrado que sí exigía no trabajar, pero porque uno estaba ocupado en la adoración.
Entonces, estos días festivos que vamos a comenzar a estudiar hoy partían de un reposo especial. ¿De qué? De obras de comercio, de actividades manuales, de actividades de agricultura, lo que fuera. O sea, el pueblo tenía que abstenerse de esas labores y dedicarse enteramente al culto. ¿Sí? Ahora tengamos presente algo. Nosotros a veces podemos caer en el error de pensar que la Biblia habla solamente de 3 fiestas. ¿Se acuerdan? Pascua, semanas y tabernáculos. ¿Sí? O si no, Pascua, que son los mismos pero con otros nombres. Pascua, Pentecostés y Sukkot. ¿Sí? Pero estas son las 3 principales, pero hay más. Estas son las 3 fiestas principales. ¿Y qué caracterizan a estas 3 principales? Que los varones tenían que ir sí o sí al tabernáculo 3 veces al año, cuando llegaran esos días. Los padres de familia, de hecho, generalmente iban con todo el hogar. Toda la familia iba hasta Jerusalén en peregrinación para encontrarse allá y celebrar las 3 fiestas. O sea, eran prácticamente fiestas de peregrinaje 3 veces al año. Bueno, pero hay otras 3 fiestas. Esas 3 fiestas no requerían la asistencia obligatoria de los varones, pero sí tenían rituales particulares. ¿Cuáles son las otras 3? Primicias, trompetas de plata, el día de la expiación. Primicias, trompetas de plata y el día de la expiación. Podríamos imaginarnos el calendario como una especie de círculo con las 3 principales dispersas en 3 puntos del año y estas otras 3 como colocadas en medio de ellas, ¿sí? De tal forma que todo el calendario está girando alrededor del culto. Todo el calendario estaba girando alrededor de la adoración. Más adelante el Espíritu Santo inspiraría la fiesta del Purim, pero esa vendría hasta los días de post-exilio, en los días de Esther. Entonces eso no va a estar aquí en la ley. Bueno, como queremos profundizar en cada una de ellas, hoy solamente les voy a hablar de la Pascua y los panes sin levadura. ¿Ustedes se acuerdan? En la prédica, creo que fue la número 36 de nuestra serie, ya estudiamos Pascua en Éxodo 12. Se puede mirarlo en nuestro canal, ahí está la enseñanza, creo que fue incluso 2 enseñanzas hablando de lo que se debía hacer, de quienes no podían participar, ¿sí? Entonces, si quiere profundizar aún más, le sugiero que revise eso que ya estudiamos. Hoy me voy a enfocar en el ritual como tal, en el ritual levítico, por eso vamos a estar yendo a otros textos. ¿Listos? Comencemos, verso 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Dense cuenta el lenguaje. Moisés parte de que las personas saben de qué está hablando, porque ya lo ha dicho capítulos atrás. Y ya lo había dicho cuando rompieron el código. Entonces, él está solamente recordando lo que ya estaba establecido. Dice, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. La Pascua y los panes sin levadura son 2 cosas distintas. Sin embargo, están pegadas. La Pascua es el sacrificio del Cordero Pascual, lo cual ya vimos que está reglamentado capítulos atrás. Si quieren anoten los textos, Éxodo 12, 14 al 20 y Éxodo 13, 3 al 10.
De hecho, también está en 23:15. O sea, ya se ha hablado de eso 3 veces y con esta 4. Y veíamos que la Pascua, su enfoque es la conmemoración del Éxodo. Claro, ¿se acuerdan? La noche que salieron, tenían que estar vestidos para salir corriendo. Tenían las matas amargas, el cordero pascual, untaron los postes de la casa con sangre, ¿se acuerdan? Murieron los primogénitos egipcios, pero donde la marca de sangre estuviera, el ángel de la muerte no entró, en fin. Entonces, esa es la Pascua como tal. Por eso se reitera lo que aparece en el verso 19. Todo primer nacido mío es, y todo macho de tu ganado que sea primogénito de vaca o de oveja. Pero redimirás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimes, lo desnucarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Sí? Este detalle, el de la consagración de los machos, tanto de humanos como de animales de ganado, dice la Biblia de las Américas, todo primer nacido de matriz me pertenece. Es más, el detalle de la excepción, excepto el primogénito del burro. Eso ya lo habíamos estudiado, es el que había que desnucarlo. ¿Para qué se coloca eso ahí? Porque el pueblo debía recordar la Pascua. La Pascua le recordaba a ellos que primero fueron libertados de Egipto. ¿Sí? Y por otro lado, que sus hijos mayores habían sido salvados por el Señor cuando el ángel de la muerte acabó con los primogénitos egipcios. Por eso se coloca este tema de los primogénitos acá otra vez, para recordar que todos esos hijos mayores que ahorita tenían eran del Señor. Habían sido pasados por alto, por lo tanto son de Él. ¿Bien? Básicamente esa es la Pascua como tal. Y entre las 2 tardes se sacrificaba el cordero, ¿se acuerdan? En una casa, si la familia era muy pequeña, entonces se iba donde el vecino para comer juntos. Ese tema lo estudiamos detalle a detalle. No podía quedar sobras del corderito. Si quedaban sobras debían quemarse, pero todos debían participar de él. Al otro día comenzaban los panes sin levadura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ambas están pegadas, porque es de un día para otro. Si hoy es Pascua, mañana empiezan panes sin levadura, de una vez. Pero son distintas porque Pascua se refiere al cordero, que conmemora la salida de Egipto, y los panes sin levadura ya refieren otra cosa, que vamos a hablarla por ahorita. Anoten estos pasajes. Levítico 23, o vayamos para allá, Levítico 23, 4 al 5. Vamos para allá porque cuando estemos en la serie de Levítico ya pues habremos visto esa parte. Levítico 23, 4 al 5. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las reuniones santas que convocarás en las fechas señaladas. Entonces, aquí está lo que les decía, son 3 fiestas solemnes principales. ¿Y por qué son 3 principales? Porque en ellas se hacía santa convocación. O sea, todo el país se congregaba allá, en el lugar del tabernáculo, esas 3 veces. ¿Qué más dice? En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Yahweh. ¿Sí? A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor a Yahvé. 7 días comerás panes sin levadura. ¿Sí? Día 14, ¿sí? Día 14 del mes de Abib, al atardecer. Ahí es la Pascua. Día 15 del calendario comienza panes sin levadura. Y de ahí cuenta 7 días. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. O sea, esos 7 días era la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, durante esos días, ¿qué ocurría?
Primero, los israelitas debían sacar la levadura de su país, de sus casas. En esos 7 días nadie podía tener levadura en la casa. Y lo otro, también un detalle interesante, pues, asociado con lo que acabamos de decir, no se podían dejar restos ni migajas del cordero pascual hasta la mañana siguiente, porque eso era parte de la Pascua como tal y no de los panes sin levadura. Bien, entonces la fiesta de los panes de la Pascua se celebraba el 14 de abril entre las 2 tardes. Más adelante, en Deuteronomio 16, si quieren miremoslo, Deuteronomio 16, vamos a leerlo del 1 al 4. Mire los detalles con los que Moisés complementa. Dice: guardarán el mes de Abib y celebrarán la Pascua a Yahvé, tu Dios, porque en el mes de Abib, por la noche, te sacó Yahvé, tu Dios, de Egipto. Bueno, entonces se reitera, es en conmemoración al Éxodo. 2. Sacrificarás la víctima de la Pascua a Yahvé, tu Dios, de las ovejas y las vacas, en el lugar que Yahvé escoja para que habite allí su nombre. Ese detalle en Deuteronomio 16 es nuevo. Porque otra característica que tenía esta fiesta era que debía celebrarse en el tabernáculo. Pero es que en el desierto era fácil porque prácticamente el tabernáculo queda en la mitad del campamento. Pero cuando ellos llegaran a la tierra prometida, el Señor iba a escoger una ciudad. Y en esa ciudad, hasta allá debía dirigirse el pueblo. Entonces, por eso dice, en el lugar que el Señor escoja, ¿sí? Para hacer habitar allí su nombre. O sea, donde fuera instalado el tabernáculo, allí. El tabernáculo estuvo en Silo, el tabernáculo estuvo en Gabaón, y luego el tabernáculo estuvo en Jerusalén. Donde fuera que estuviera el tabernáculo, allá debía ir el pueblo 3 veces al año, y en esta ocasión pues celebrar la Pascua. Sigamos en Deuteronomio, verso 3. No comerás con ella, o sea, con la víctima de la Pascua, pan con levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, otra vez, conmemorando el Éxodo. Entonces, dejamos de comer pan con levadura para comer ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pan de aflicción. Mira la expresión que usa, pan de aflicción. Desde luego, son panes sin levadura. Sin embargo, cuando Moisés dice pan de aflicción, está recordándole al pueblo no solamente que ese día se acuerdan que salieron a prisa de Egipto, sino también todo lo que sufrieron en Egipto. Pan de aflicción. Por eso fue que en la tradición judía se empezó a sumar hierbas amargas a la comida pascual, ¿sí? Para sumarle a ese pan de aflicción. No es que fuera un pan amargo, sino es un pan que les recordaba la aflicción que vivieron en Egipto. Verso 4: no se verá levadura junto a ti en todo tu territorio durante 7 días. Y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana. ¿Ve? Eso es pues lo que hemos dicho. Mire, 5 y 7. No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite allí su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Mire la reiteración. Tenían que llevarse el corderito hasta donde Dios escogiera. Y cuando estuvieran allá, a la hora precisa, era que se sacrificaba el animalito.
¿Ven? Eso es parte de la solemnidad. Entonces, ¿cuáles son las dos prácticas principales de la fiesta de la Pascua más panes y levadura? Primera, sacar la levadura del país. Y conste que como el cordero debía comerse sin nada de levadura, podemos implicar que desde el día anterior de la fiesta de los panes y levadura ya no había levadura. Luego, los 7 días de la fiesta de los panes y levadura tampoco había levadura. Eso es lo primero. Segundo, el cordero pascual debía comerse en familias esa noche. Si sobró, tenía que quemarse. ¿Sí? Y más adelante Moisés, ahorita acabamos de leerlo en Deuteronomio 16, añadió otros dos aspectos. Primero, el corderito debía prepararse ese mismo día allá donde Dios escogía. La cocción, la participación del cordero pascual era en el tabernáculo, donde estuviera el tabernáculo. Y otro detalle que se añade dice, bueno, otro detalle que se añade es que cada uno, después de que se celebraba la Pascua, podía regresar a sus lugares de alojamiento. ¿Sí? O sea, no significaba que ellos debían quedarse a las puertas del tabernáculo todo el día, todos los 7 días, ¿no? Después de la Pascua ellos debían regresarse cada uno a sus casas. Miren el verso 7, lo acabamos de leer. La asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Ese detalle es nuevo en Deuteronomio. Claro, imaginémonos la Pascua que el Señor Jesús celebró. ¿Se acuerdan? Estaban en el aposento alto, comieron la Pascua. ¿Y qué ocurría? ¿Por qué no hubo gente que se opusiera a lo que le hicieron al Señor Jesús? Porque todos estaban en su habitación. Todos estaban resguardados en casa. O sea, no es que la gente se haya devuelto cada uno a su ciudad, sino que se supone que cada uno debía buscar hospedaje en la ciudad donde estaba el tabernáculo para pasar la noche ahí. Se comía la Pascua y luego cada uno volvía a su pieza, donde estaban alojados. ¿Sí? Bueno, eso se hacía a la mañana siguiente, o sea, prácticamente en la madrugada. Miremos Números 28, que es el otro pasaje donde aparecen los detalles de la Pascua. Números 28, hermanos. Para nosotros hoy día a veces parece un poco tedioso estudiar esos detalles, pero tengámoslos presentes para efectos prácticos más adelante. Y también que pues le ayuda a uno a esclarecer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver una explicación por qué no había nadie que se opusiera a lo que hicieron el Señor Jesús en la madrugada. Todos estaban resguardados en sus habitaciones, ¿sí? Yo estoy muy seguro que el Espíritu Santo inspiró esto así para que cuando Cristo fuera arrestado no hubiera nadie que se opusiera al plan de Dios, porque el plan de Dios era que Cristo fuera inmolado. Pues miren eso, esa providencia de Dios aquí ya estaba prevista. Números 28, 16. Ahí vamos a ver exactamente lo mismo. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes, será la Pascua de Jehová. Y el día 15 de este mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerá panes sin levadura. ¿Ven? Ahí está lo que hemos estado viendo. Entonces, al día siguiente de la inmolación del Cordero Pascual, se daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura. En esa fiesta, ya hemos visto, los israelitas debían abstenerse de comer cosas leudadas por 7 días. Y en vez de ello debían comer pan de aflicción.
Otro detalle importante, miren el verso 23, ahí números 23 dice, esto ofrecerán además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofrecerás cada uno de los 7 días vianda y ofrenda que se quema con olor grato para Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo y de su libación. Miren en los versos 18, leamos desde 18, dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra de siervo harán. Presentarán como ofrenda que se quema en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero, y por cada uno de los 7 corderos ofrecerás una décima. También ofrecerás un macho cabrío con expiación para reconciliarlos. Entonces, retroalimentemos para que quede claro y terminamos esos detalles. Día 14, el atardecer, se sacrificaba la Pascua. ¿Listos? Cuando ya la han comido, todos volvían a sus habitaciones en la mañana siguiente. Comienza panes y levadura. Ya desde el día anterior no había levadura, así que no podía comer nada leudado por 7 días. Pero la fiesta no simplemente era abstenerse de comer pan con levadura. La fiesta incluía rituales. Primero, desde el primer día hasta el último día de la fiesta, los panes en levadura se congregaban en un día de reposo muy especial, ¿sí? Ninguna obra de siervo podían hacer porque era uno de los sábados más solemnes. Y otro detalle, ¿se acuerdan cuando vimos las prácticas que debía hacer el sumo sacerdote? Que ellos debían todos los días hacer el holocausto continuo. En la mañana y al atardecer debían hacer un sacrificio en el altar de bronce. Ese es el holocausto continuo. Entonces el Señor dice, el holocausto continuo siempre se hace todos los días. Además de ese holocausto continuo, cuando llegue la fiesta de los panes sin levadura, ustedes harán esto. ¿Sí? ¿Qué? Debían ofrecer holocaustos en olor grato a Jehová todos los 7 días de la fiesta. ¿Qué eran? ¿Qué leímos? Sacrificaban 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, 6 kilos de harina fina amasada con aceite por cada novillo, 4 kilos por el carnero, 2 kilos por cada cordero y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, por 7 días. Esos detalles se sumaban a la celebración como tal, porque recordemos que la adoración era vista como el participar del altar de Dios para reconciliarse con Dios. Hoy día, lamentablemente, la adoración se reduce a cantar, pero en los días de antes no era así, de ninguna manera. Era pues todos esos detalles de las ofrendas encendidas. Bueno, para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Hermanos, las fiestas establecidas por Dios en días del Antiguo Pacto nos brindan una enseñanza muy importante en que nuestro calendario debe girar alrededor de su soberanía y de su adoración. Para nosotros los días especiales, los días más especiales del año, deben ser aquellos días que Dios ha designado como tal en su palabra. Aquellos días en donde podemos servirle. Esos deberían ser para nosotros los días especiales, ¿sí? De ninguna manera estamos desacreditando o satanizando celebraciones de tipo familiar o particular de cada quien, pero es cuestión de establecer prioridades. Si a estas alturas un creyente se ausenta al día del Señor porque está cumpliendo años, debe examinarse. O porque se está celebrando la boda de fulano de tal y entonces no fue a la iglesia por eso, hermano. Mucho cuidado, eso es idolatría. Si nuestro calendario gira alrededor de la adoración, para nosotros es prioridad.
Y es una prioridad que está desde antes de que viviéramos. Como para que alguien no diga, no, es que yo antes de ser cristiano yo ya celebraba eso. Sí, pero es que estas leyes están desde que usted naciera, siglos atrás. Y esas leyes no las vamos a aplicar hoy en día a la letra, porque primero no hay altar, segundo Cristo ya es nuestro altar, ¿sí? Tercero, pues no hay sacerdote, no hay levita físico, aunque tenemos ahora el sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que ofrece su propia sangre, que es mejor que todo esto que vimos. Entonces, el almanaque de los cristianos no tiene más festivos que el día del Señor. Nuestros almanaques dejan de tener 365 días para tener 7 días nada más. Y cada semana se renueva. Cada semana se renueva. Bueno. Ahora, la Pascua conmemoraba que ellos habían sido redimidos por Dios. Hoy tenemos todavía una Pascua, y es lo que llamamos la Cena del Señor. La Cena del Señor hace lo mismo que hacía la Pascua, conmemora que fuimos redimidos del mundo, que fuimos libertados y expiados, reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. El hecho de que la Pascua y los panes sin levadura tocaba celebrarlos todos los años durante 7 días, haciendo estos holocaustos que ahorita mencionamos, 7 días seguidos, nos muestran que la sangre de esos sacrificios era ineficaz. Ineficaz. Inútil, diría el autor de Hebreos. Pero ahora ya no vamos a nunca jamás volver a hacer esas prácticas, porque en la sangre de Cristo hay pureza y limpieza para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra Pascua es la Santa Cena, sin necesidad de traer a colación o meternos a nuestra iglesia cosas judías. Hacer eso es judaizar, es pecado, es despreciar la obra que Cristo ya cumplió. Aquellas congregaciones que están recayendo a prácticas así, están judaizando, están recayendo en el evangelio anatema que se denunció en Gálatas. El sacrificio de Cristo nos libertó y nos limpió de pecados. Ahora lo que nos queda a nosotros, anote el pasaje, Corintios 15:8, que es desechar los actos que caracterizan el viejo hombre y correr en pos de la santidad. Un día tomamos la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros, que nos hizo su pueblo y que volverá. Y de ahí en adelante, no son solo 7 días, sino toda la vida, vamos a quitar la levadura de nuestros corazones. ¿Cuál es la levadura? La hipocresía, la malicia, la maldad, el pecado, la inmundicia. No lo vamos a quitar por 7 días, mientras dura Pascua. O no lo vamos a quitar mientras dura el periodo de Cuaresma. O solamente el domingo, no. Toda la vida. Porque somos una nueva masa en Cristo, sin levadura. Amén. Tenemos unos minuticos, si tienen preguntas. Unos 5 minutos. O sea, que nosotros o sea, con la venida de Cristo y murió por todos los pecados del mundo, eso que acá el Estado viene ya. Así es. Así es, o sea, no necesitamos hacer eso, la Pascua, nosotros, eso que quisiéramos pensar, ¿por qué nosotros, si está en Cristo, no lo hacemos? Con lo que Él murió por eso. Ajá, podemos decir que en cierta manera sí lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, en lo que se debía hacer era guardar el día, luego hacer los sacrificios. Esas cosas todavía las estamos haciendo, por ejemplo, guardar el día. Y los sacrificios, pues es Cristo mismo. Cuando Cristo celebró la Pascua, Él elevó como sacramento, como ordenanza, solamente 2 elementos. Él levantó el pan, levantó el vino. O sea, de las únicas cosas que ahorita todavía siguen en pie, es eso. Por lo tanto, ¿celebramos la Pascua todavía? Sí, pero de la manera como Cristo ordenó. Es como si Cristo hubiera tomado la fiesta y la hubiera reformado. Le hubiera dicho, esto ya no más, esto tampoco, ahora es así.
O sea, ¿seguimos celebrando Pascua? Sí, conforme dice el nuevo pacto. Ya no como el antiguo, porque es que el antiguo es una sombra de algo que ya tenemos luz. Antes era oscuro, no sabíamos qué significaba, pero ya Cristo llegó. Entonces ya Cristo nos explica qué significa el reposo, qué significan los holocaustos. Cristo nos dice qué significa el pan de aflicción, qué significa el éxodo, ¿sí? En Cristo tenemos cumplimiento de todo eso. ¿Qué más? Pastor, digamos, los judíos que supuestamente son tan cumplidores de la ley, digamos, actualmente, y desde hace muchos años, después de la venida del Señor, siguen celebrando la Pascua, pero me parece que están incumpliendo aún, digamos, un mandato que dice que es donde el Señor escoge para practicar esa Pascua, porque cualquier lugar del mundo se reúne mucha gente a supuestamente celebrar la Pascua. Así es, hermano. Eso es una fiesta que debía celebrarse en el templo, y si ya no tienen templo, ¿sí? El problema con el judaísmo moderno, o bueno, ni siquiera moderno, ya el judaísmo después de los días de Cristo se entenebreció por las costumbres de los fariseos, los saduceos y las sectas, y lo que hoy día se conoce como judaísmo no se parece en nada al judaísmo del antiguo pacto. Es una cosa rara, un fenómeno, una mutación. Realmente las formas como ellos hacen, colocarse el gorrito acá, que colocarse una túnica especial, que quemar el pan tostado de tal manera, bueno, todas las cosas son costumbres que se adquirieron por el pasar de los siglos, pero que no estaban acá, no están acá, ¿sí? Entonces, por un lado, está abolido, y por otro lado, además de que toman lo que ya está abolido, le meten lo que a ellos les parece, o lo que sus tradiciones les han enseñado. Entonces, la Pascua judía que se hace hoy día, ni siquiera es la Pascua judía que está acá en la Biblia. Es una mera tradición de hombres. ¿Algo más? Pastor, por ejemplo, lo de la levadura, eso era pecado antes, ¿no? Pero, por ejemplo, la levadura todavía no usa el pan, y nosotros lo comemos. ¿Qué pasa ahí? Recuerde que se sacaba la levadura solo por 7 días. ¿Sí? Y otra cosa, como decía ahorita, es una sombra. O sea, antes se sacaba la levadura de la casa. Sí. Ahora en el Nuevo Testamento Dios nos dice qué significaba eso. Si quieren, leámoslo, 1 Corintios 15:8. Dice, perdón, 1 Corintios 15:8. Ya, perdón, 5:8. Es 5:8, correcto. Dice, veámoslo desde el 7. Límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa, como son ahora, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura, de sinceridad y de verdad, ¿sí? O sea, dense cuenta, seguimos celebrándola, pero ya no con sombras. ¿Qué era la sombra? La levadura, que el pan sin levadura, bueno, todas las cosas, ya tenemos qué es lo que significaban, ¿sí? ¿Qué representaba la levadura? Malicia y hipocresía. Entonces hoy día cuando celebramos la Pascua, ¿qué significa? Que en nuestras vidas debemos renunciar a la hipocresía y la malicia, ¿sí? O sea, ya tenemos la claridad de las cosas, no tenemos que jugar con los símbolos, ya tenemos el cumplimiento. Entonces, no es que la levadura haya sido mala como tal,
De hecho, aquí nos está explicando, es que la levadura representaba esto y esto y esto. Entonces, como ya sabemos qué representa, ya no tenemos que, por así decir, satanizar la levadura, sino más bien sí desechar lo que simbolizaba la levadura. ¿Listos? Bueno, hermanos, vamos a un receso, y ahorita a las 10 comenzamos el culto de adoración.